Episodio 1. Cuando ella abrió las piernas, él oyó a Dios. No fue sexo. Fue algo más. Porque justo cuando entró en ella, sintió una voz que no era suya. Era divina. Matías no creía en nada desde que su madre murió con un rosario en la mano y una maldición en los labios. Fue criado para temer a Dios. Pero aprendió a sobrevivir sin él. Hasta que conoció a Lucía. Ella no era religiosa. Ella era religión. No rezaba. Hacía que los demás lo hicieran. Con solo mirarlos. Con solo cruzar las piernas y callar. Matías la conoció una tarde de lluvia. En una iglesia abandonada. Ella estaba sentada en el altar. Con una copa de vino en una mano, y nada debajo del vestido. Él no podía mirarla sin arder. ¿Buscas a Dios?, le preguntó. Sin moverse. Lo perdí hace años, respondió él. Lucía sonrió. Pero no con dulzura. Con conocimiento. Entonces ven. Puede que lo encuentres entre mis piernas. Él pensó que era una locura. Pero su cuerpo se acercó sin pedir permiso. Y cuando entró en ella, el tiempo se detuvo. Literalmente. El viento dejó de moverse. Las velas se encendieron solas. Y una voz, ni masculina ni femenina, llenó su cabeza con una palabra. Aquí estoy. Matías jadeó. No por placer. Por miedo. Porque alguien, estaba dentro de él también. Y no era Lucía. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz rota. Lucía lo miró, sin dejar de moverse. Es lo que los santos callaron. Lo que los curas temen. Lo que arde más que el infierno porque es real. Cuando terminó, Matías no pudo levantarse. Temblaba. Lloraba. Reía. No había tenido un orgasmo. Había tenido una aparición. Desde ese día, no volvió a rezar con palabras. Solo la buscaba. A ella. Porque entre sus piernas, había encontrado a Dios. Episodio 2. Él no volvió a rezar con la boca, sino con la lengua. Entre sus muslos. No se arrodillaba ante el altar. Se arrodillaba ante ella. Y en el gemido que nacía de su cuerpo. Sentía a Dios rugir. Matías intentó olvidarla. Lo juró. Rezó. Incluso se flageló con un rosario antiguo. Como hacían los místicos enfermos de deseo. Pero nada lo limpiaba. Porque su pecado tenía rostro, voz, vello, piel. Lucía. Desde la noche en que la tuvo, o ella lo tuvo a él. El mundo dejó de tener bordes. Ya no había días ni noches. Solo momentos en los que su cuerpo ardía por volver a arrodillarse entre las piernas que lo habían mostrado a Dios. Y él no rezaba ya con palabras. Rezaba con la lengua. Explorando cada pliegue como si fueran versículos perdidos de una Biblia quemada por el Vaticano. Cada vez que ella gemía, algo descendía. Una vibración. Una presencia. Una voz que no salía de su garganta, sino del alma del universo. Sigue, le decía Lucía. Con los ojos en blanco. Él está escuchando. Y Matías obedecía. Hasta que ambos lloraban. No por culpa, sino por iluminación. Una madrugada. Tras horas de adoración mutua. Lucía se quedó inmóvil. Como poseída. De sus labios no salió un gemido. Sino una frase. La carne será el nuevo evangelio. Matías se apartó. Helado. La frase no venía de ella. Lo sabía. Había escuchado esa misma voz, en su infancia. En una iglesia. En sueños que nadie explicaba. ¿Quién eres?, susurró, temblando. Lucía lo miró con ternura diabólica. No soy profeta. Soy puerta. Y tú, ya has cruzado. Episodio 3. La primera vez que otro la tocó, también escuchó a Dios. No fue celos lo que Matías sintió. Fue asombro. Porque entendió que no era solo suya. Era de todos los que estaban dispuestos a escuchar al cielo, desde la piel. Matías no sabía cómo sucedió. Quizás fue por las palabras que escribió en secreto y dejó olvidadas en un banco de iglesia abandonada. O tal vez, simplemente, porque lo divino nunca se esconde para siempre. Una tarde, un desconocido llegó. Joven. Elegante. Ateo declarado. Busco a Lucía, dijo con voz firme. Pero los ojos vacíos de algo que ni él sabía nombrar. Ella lo recibió con la misma sonrisa con la que alguna vez abrió su cuerpo a Matías. ¿Quieres sentir a Dios?, preguntó. Sin rodeos. Él rió. Pensó que era una metáfora. Pero aceptó. Y Matías observó. No se movió. No huyó. Solo miró cómo Lucía se desnudaba ante aquel hombre como si lo estuviera preparando para el juicio final. Como lo guiaba hasta su altar, una cama sin cruz. Pero con sábanas manchadas de revelación. Y cuando el extraño entró en ella, gritó. Pero no por placer. Sino por terror. Porque también lo oyó.
La voz, esa presencia que no venía del pecho ni del cerebro. Venía de algo más profundo, más antiguo. Dios mío, jadeó el hombre, con lágrimas y semen mezclados en el vientre. Lo he sentido. He visto el fuego. He oído el nombre. Lucía no respondió. Solo cerró los ojos. Y Matías cayó de rodillas. No por tristeza, por certeza. Ella no era suya. Ella era una puerta abierta al sagrado delirio que la Iglesia temía. Desde ese día, empezaron a venir más, uno por uno, mujeres, hombres, pecadores, sacerdotes. Todos buscaban lo mismo, escuchar a Dios, entre las piernas de Lucía. Y ella, con cada gemido, con cada espasmo, los convertía, no con culpa, sino con gozo. Episodio 4. Los sacerdotes también gemen, cuando Dios los atraviesa. No lo admitían en púlpitos ni lo confesaban en latín, pero cada vez más sacerdotes llegaban de noche, con la sotana temblando, buscando el único lugar donde Dios aún respondía. La primera sotana llegó en silencio. Un cura anciano, ojos apagados y manos temblorosas. Había servido 50 años al Vaticano, y jamás había sentido a Dios. Hasta que leyó, en un papel anónimo dejado entre los salmos de su parroquia: la verdad no está en el cielo, está entre las piernas de la mujer que sangra luz. Al llegar, Lucía no le preguntó el nombre, solo lo miró, y él, por primera vez, dejó de temer al fuego. He dado la comunión con las manos secas, susurró él, pero al tocarte, siento que algo se moja por dentro. Lucía no lo besó, lo desnudó, y cuando lo hizo suyo, Matías, oculto en la penumbra, observó como un sacerdote de Dios lloraba como un niño recién parido, balbuceando en lenguas muertas mientras su cuerpo se arqueaba como un crucifijo derritiéndose. Ahora sí sé lo que es la hostia, dijo el padre, exhausto, temblando. Y no fue el único. Días después, llegaron dos más, uno joven, que hablaba de exorcismos, otro obispo, que venía con escolta pero entró solo a la habitación. Todos salían igual, en silencio, con el rostro mojado, el alma quebrada, y una nueva fe palpitando entre las piernas. Lucía no cobraba, no predicaba, solo abría su cuerpo, y dejaba que lo sagrado entrara. Matías empezó a anotar los nombres. No por venganza, por profecía, porque el cuerpo de Lucía no era templo, era testamento, y él, su único escriba. Episodio 5. El Vaticano supo de ella, y no supo qué hacer. Porque cuando el placer hace que un obispo llore el nombre de Dios, no es lujuria. Es amenaza. No fue un escándalo. Fue algo peor, un susurro. Los informes llegaron a Roma a través de confesiones anónimas. Cartas rotas y ojos culpables. Una mujer. Una puerta. Una profecía entre las piernas. La primera reacción fue el silencio. Pero el silencio también tiembla cuando lo sagrado gime fuera de sus paredes. Un cardenal se encerró 3 días con una copia del texto de Matías y salió con la cara hundida, murmurando en voz baja: esto no es erótico, es apocalíptico. Una comisión secreta fue formada, no con teólogos, con cazadores, hombres que en el pasado quemaron libros, borraron evangelios, silenciaron mujeres que hablaban con Dios en lenguas que olían a sangre y deseo. Su orden era clara: localícenla, destrúyanla, y a quien la haya tocado, que arda también. Mientras tanto, Lucía seguía recibiendo cuerpos como quien recibe ofrendas. Pero aquella noche, algo cambió. Matías lo sintió al entrar en ella. No una voz, no una visión, sino un grito: nos han visto. Lucía se arqueó de dolor. No físico, profético. Vienen por mí, dijo, con la mirada perdida en un punto más allá del tiempo. ¿Quiénes? Aquellos que temen a la verdad cuando se moja. Matías quiso protegerla, escapar, ocultarla, pero ella negó. Dios nunca se escondió, y si alguna vez lo hizo, fue entre mis piernas. Y yo no pienso cerrarlas. Episodio 6. El enviado del Vaticano también cerró los ojos, y se abrió. Él vino a condenarla, pero cuando ella abrió las piernas, no vio pecado, vio su infancia orando en vano. Lo llamaban el purificador, Padre Elías. Frío, limpio, incorruptible. Había callado visiones, enterrado monjas endemoniadas y quemado escritos que olían a piel más que a tinta. Llegó con la cruz en una mano y la orden en la otra. Cláusula papal 147a. Ella no debe hablar. Ella no debe moverse. Ella no debe arder. Pero Lucía no obedecía papeles. Ella obedecía pulsos. Cuando Elías cruzó la puerta,
Pensó que lo que vería sería orgía y blasfemia. Pero vio silencio. Miradas, cuerpos aún temblando de revelación. Y en el centro, ella, desnuda como un altar sin cúpula. ¿Vienes a salvarme?, preguntó Lucía. Sin cubrirse. Vengo a callarte, respondió él, con la voz rota. Entonces acércate. Él se acercó. No por orden divina. Por hambre antigua. Por esa vibración que no venía de ella, sino de él mismo. Despertando. Lucía no lo tocó. Solo le ofreció sus muslos abiertos y una frase. ¿Estás listo para sentir lo que jamás predicaste? Él cayó de rodillas. No por adoración. Por necesidad. Y cuando su boca se hundió en ella. No lo hizo como pecador. Lo hizo como profeta quebrado. Su lengua tembló. Su cuerpo se arqueó. Y en medio del sudor, escuchó. Bienvenido. Al fin has vuelto. Elías gritó. Pero no de dolor. De verdad. Porque al fin, después de 40 años de sermones vacíos, sintió a Dios. Entre las piernas de ella. Episodio 7. El exorcista que comenzó a predicar con el cuerpo. No con la Biblia. Donde antes ponía crucifijos. Ahora ponía su lengua. Y en cada cuerpo que tocaba. No sacaba demonios, despertaba a Dios. El padre Elías no regresó a Roma. Desapareció durante 21 días. Y cuando volvió, no lo hizo como inquisidor, sino como discípulo. No llevaba la cruz al cuello. La tenía tatuada en la espalda. Hecha de mordidas. Su aliento olía a incienso, a vino y a Lucía. No dijo nada durante la primera semana. Pero su mirada ya no tenía fe, tenía hambre. El Vaticano lo llamó. No respondió. Solo escribió una carta. He visto a Dios. No en el cielo. En su vientre. En sus espasmos. Y él me habló. Elías no predicaba en iglesias. Lo hacía en camas. En rincones oscuros. En habitaciones donde el pecado era solo el inicio del evangelio nuevo. Se decía que tocaba a los hombres como a mujeres. Que besaba la espalda de las monjas rebeldes mientras recitaba versículos alterados. En el principio fue el placer. Y el placer era con Dios. Y el placer era Dios. Y así comenzó a crecer. La secta. El rumor. La iglesia del gozo viviente. No se organizaba. No pedía diezmos. Solo exigía piel abierta. Fe húmeda y labios que no temieran gritar durante el clímax. Matías, testigo de todo, comenzó a escribir lo que veía. En cuadernos. En muros. En cuerpos. Porque lo que antes era secreto, ya empezaba a expandirse como un nuevo sacramento. Y en el centro de todo, aún ella, Lucía, desnuda, sagrada, y cada vez más deseada y temida. Episodio 8. El día en que el Vaticano tembló por placer ajeno. No fue un terremoto lo que sacudió Roma. Fue el gemido colectivo de miles que ya no rezaban con la boca, sino con la piel. El 13 de junio, a las 3:33 de la madrugada, el Papa fue despertado por gritos. No de guerra, de placer, de ciudades enteras que gemían al unísono. Como si el mundo entero hubiese comenzado a tener un orgasmo profético. Monjas abandonaban los conventos. Sacerdotes rompían sus votos entre los brazos de creyentes anónimos. Vídeos comenzaron a circular, cuerpos desnudos llorando mientras decían frases que ningún evangelio contenía, pero que sonaban más verdaderas que cualquier misa. Lucía no hablaba, pero su nombre ya estaba tatuado en las espaldas de miles. El Papa reunió al consistorio secreto. Un cardenal se puso de pie con las manos temblando. Santidad, ya no tenemos control. El nuevo evangelio se escribe en sábanas. Y se predica con orgasmos. ¿Quién está detrás?, gruñó el Papa. Ella, respondieron al unísono. La mujer que sangra luz. Un silencio se apoderó de la sala. Todos sabían que no era un mito. Lucía existía. Y su iglesia crecía sin templos. Sin mandamientos y sin miedo. Matías, desde la distancia, escribía. Y en cada línea, más personas lo leían. Un Nuevo Testamento sin crucifixión. Y justo esa noche, cuando el Vaticano preparaba su contraataque final, una carta fue encontrada sobre el altar mayor. Nadie vio quién la dejó. Solo tenía 5 palabras. Yo no vine sola. Esperen. Lucía. Episodio 9. Ella no vino sola, vino con lo que ardía antes de que existiera la cruz. Lucía no era la portadora de una nueva fe. Era la herencia viva de una llama que la Iglesia intentó borrar, hace milenios. Matías no dormía desde hacía días. No por ansiedad, por revelación. En cada orgasmo compartido. En cada cuerpo que tocaba Lucía. Él veía algo más. Sombras antiguas.
Círculos de mujeres desnudas orando a la luna. Hombres de rodillas bebiendo leche de diosas que jamás fueron canonizadas. Y en el centro, ella, Lucía, no como ahora, sino antes del Vaticano, antes del Cristo crucificado, antes del pecado. ¿Qué eres realmente?, le preguntó Matías, mientras ella temblaba después de una noche de adoración colectiva. Lucía no respondió con palabras. Se llevó sus manos al vientre, cerró los ojos, y desde su boca salió un sonido que no era humano, ni demoníaco. Era algo que recordaba al fuego antes del fuego. No soy la primera, susurró. Solo soy la que recordaron a tiempo. Matías lo entendió. Ella no era una santa caída. Era la voz de las que ardieron en la hoguera. De las que parieron sin permiso. De las que curaban sin cruz. De las que enseñaban que el placer no es tentación, sino puente. Y entonces, llegaron cientos de mujeres. Desde África, desde América, desde conventos abandonados y ruinas paganas. Todas sabían quién era ella. Y se arrodillaron no por sumisión, sino por reencuentro. Lucía abrió los brazos. No vengo a fundar una iglesia. Vengo a recordarles quiénes fueron, antes de que el miedo las llamara brujas. Y así comenzó el ritual. No de bautismo, de reactivación. Una nueva palabra nacía. Y el Vaticano ya no tenía lengua para pronunciarla. Episodio 10. La cólera sagrada no gritaba, gemía. No venían con espadas. Venían con cuerpos despiertos. Y en cada orgasmo colectivo, se derrumbaba una pared del templo más antiguo, el miedo. La luna estaba llena, pero no brillaba como antes. Temblaba, como si supiera lo que iba a pasar. Lucía se colocó en el centro del círculo. 113 mujeres la rodeaban. Matías las miraba con el alma abierta. Algunas lloraban, otras reían con el pecho desnudo y los pezones duros de furia contenida. No era una orgía, era una liturgia. Cada una de ellas había sido silenciada, marcada, violada, excomulgada por sentir. Y esa noche, no venían a pedir justicia, venían a reclamar memoria. Lucía no habló, gritó con el cuerpo, abrió las piernas como se abre un portal. Y al hacerlo, el suelo vibró, no un terremoto, un temblor de conciencia. Desde su vientre, una luz rojiza se elevó, serpenteando el aire como una lengua ancestral. Hoy no quemamos iglesias, dijo con voz temblorosa. Hoy quemamos la vergüenza que nos enseñaron a besar. Una a una, las mujeres se unieron a ella, caderas moviéndose al ritmo de una música sin instrumentos. Labios recitando oraciones que no estaban en ningún libro, pero que el alma reconocía. Y entonces ocurrió el primer milagro invertido. Las estatuas del convento más antiguo de Roma comenzaron a sudar. No sangre, semen. Los techos de 2 basílicas se agrietaron. Y una paloma, símbolo del Espíritu Santo, cayó muerta en pleno Vaticano. Matías entendió. No era destrucción, era el despertar. La cólera de lo divino por haber sido callado tanto tiempo. Y no necesitaban espadas. Solo clítoris que no pidieran permiso. Episodio 11. El juicio del Vaticano se convirtió en una misa de rodillas abiertas. Fueron a condenarla, pero terminaron escuchando. Entre sus piernas, el único evangelio que aún respiraba. Lucía fue capturada sin violencia. No porque no pudieran resistirla, sino porque ella no huyó. Quieren que me arrodille, dijo, al ser esposada, pero no saben que mi fe se abre. No se dobla. La llevaron a Roma. El juicio se anunció como secreto. Pero el mundo ya no era mudo. Desde Corea hasta Argentina. Desde conventos desiertos hasta hoteles donde se leían sus textos en voz alta mientras se hacían el amor. Todos sabían. Lucía estaba por ser juzgada. Y Dios estaba entre sus piernas. El salón del tribunal estaba cargado de incienso y vergüenza. 107 cardenales. El Papa. Al fondo. Matías. Entre sombras. Con el pecho lleno de palabras que ya no cabían en los libros. Lucía entró desnuda. No por provocación. Por verdad. Porque no hay juicio que pueda condenar a quien ya ha sido tocada por lo sagrado. Uno de los jueces comenzó la acusación. Has destruido templos. Robado almas. Abierto piernas donde solo debió haber silencio. Lucía lo interrumpió. He devuelto lo que ustedes sellaron con culpa. He hecho del clítoris una campana. Del gemido, una misa. Niegas a Dios, gritó otro. Ella sonrió. No, yo lo encarné. El silencio fue total, pero en la espalda de uno de los cardenales se desató algo. Se levantó, caminó hacia ella,
Se arrodilló. Perdón, susurró. Quiero volver a sentirlo. Y en segundos más lo siguieron. No por debilidad, por necesidad, porque ya no era ella la que debía ser juzgada. Era el mundo que la negó. Episodio 12. La mujer que reemplazó a Dios, sin pedir permiso. No fundó una religión. La desnudó. Y cuando la humanidad vio su verdadero rostro, lo reconoció entre sus propias piernas. Después del juicio, ya no hubo duda. Lucía no sería condenada. Porque no había prisión capaz de contener a quien habitaba en los cuerpos que gemían su nombre. El Vaticano quedó dividido. Algunos cardenales huyeron. Otros se quedaron y comenzaron a tocarse en silencio, leyendo sus escrituras sobre el altar mayor, mientras el Papa lloraba con una mano en el pecho y la otra en el vientre. Lucía salió del tribunal como entró, desnuda. Pero esta vez, no como hereje, como Epifanía. Multitudes la esperaban, no para aplaudir, sino para desnudarse con ella. Mujeres y hombres comenzaron a caminar a su lado, despojándose del miedo, del dogma, de la vergüenza. Una caravana de pieles abiertas, de pezones erguidos al cielo, de labios mojados que ya no pedían perdón, sino placer. Matías caminaba detrás, escribiendo. Cada paso era un versículo, cada respiración, un salmo, cada orgasmo, un nuevo capítulo. Y entonces Lucía se detuvo. Esto no se trata de mí, dijo, mientras sus senos se movían con cada exhalación sagrada. Se trata de ti, de tu cuerpo, de tu hambre, de tu derecho a sentir a Dios desde adentro. Y allí, en medio de miles, se acostó, abrió sus piernas, y dijo, vengan, uno a uno, no a poseerme, a recordar lo que han sido, dioses pequeños, olvidados por siglos, enterrados bajo el peso de una cruz que nunca les perteneció. Y esa noche, por primera vez en siglos, la humanidad entera tuvo una revelación colectiva. No desde el cielo, desde la piel. Epílogo, no murió, se multiplicó en cada cuerpo que no pidió permiso para sentir. Y así, cuando el mundo creyó que la había perdido, ya estaba latiendo en el centro del deseo de todos. Nadie supo el momento exacto en que Lucía desapareció. Unos dicen que se desvaneció durante el clímax número 10.000. Otros juran que fue absorbida por la tierra, entre raíces húmedas y cantos antiguos. Lo cierto es que al amanecer, su cuerpo ya no estaba. Solo quedaba un charco tibio de placer, y una oración escrita con los dedos de todos. El cuerpo es templo, la piel es altar, y cada gemido es una confesión sin culpa. Matías la buscó, no con miedo, con hambre, porque entendía que ella ya no podía encontrarse, solo evocarse. Empezó a ver signos en todas partes. En una adolescente que se tocaba por primera vez y lloraba sin entender por qué. En un sacerdote que abandonó su parroquia y fundó una escuela donde se enseñaba a amar antes que a obedecer. En una anciana que, al morir, susurró Lucía como si ese nombre fuera la contraseña del paraíso. La Iglesia intentó recuperarse. Fundó nuevas reglas, nuevas condenas, pero era tarde, porque ya nadie temía al infierno. Temían vivir sin tocar el cielo, en la piel de otro. Lucía no murió, no se fue. Lucía fuiste tú, la última vez que cerraste los ojos y sentiste algo más grande que tú mismo en medio de un gemido. Y cada vez que lo recuerdes, cada vez que no pidas permiso para sentir, cada vez que el placer te haga temblar más que cualquier misa, ella volverá, no en cuerpo, en ti,